está enfrentando ahora. Leamos algunos, Andrea. Mira, se trata de el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y el notario de San Miguel, Claudio Barrera. Empieza Barrera en este audio. Esa es una conversación por teléfono. Ahí está, mira, se la estamos mostrando. Aló, dice Barrera. Llaver contesta. ¿Cómo está esa caña? Chuta, no, inmediatamente rompe cualquier esquema. Es como una conversación de dos amigos. Sí, pero fue porque entiendo que la noche anterior había estado esa comida en honor a Antonio Ulloa. Allá van, para allá van. Mira, si yo recuerdo este diálogo porque fue bastante público y debatido. Mira, Barrera dice que el notario, aló, Llaver, que el conservador responde, ¿cómo está esa caña? Uy, pucha ahí, triste, ¿ah? Más o menos nomás. Noche alegre. ¿Cómo dice? Noche alegre, mañana triste. Famosa frase esa, ¿no? Uno dice noches alegres, mañana tristes. Ahí está. Claro, la noche la pasa bien y en la mañana viene la caña. Pues. El conservador responde, noche alegre, mañana triste, y a nuestra edad ya se nota. Honesto en todo caso. Claro. Y ahí nuevamente el notario responde, sí, pues bueno, ¿y qué te pasó ayer? Porque Llaver no fue. Entonces dice, no. Claro, estaba, bueno, ahí ustedes leen. Cansado. Estaba cansado y me compliqué entero cuando vi súper urgida la Olaya. ¿Cuándo qué? Le responde Barrera, están hablando por teléfono. Recuerden que estos no son chats, son una conversación por teléfono. Están pinchados. Barrena. Sí. Estoy un poquito ciego, Carlos. Me voy a acercar. Por favor, acérquenle el monitor a Sergio Jara, que ya no ve nada. Empecé a ocupar lentes. Se nota. Y todavía no cumplo 50, Carlos. Bueno, Barrena, ¿cuándo qué? Llaver responde, el conservador. Cuando fui súper urgida, me dijo, puta, yo tenía pensado algo para 10 o 15 personas y ya está. Dije, estoy puro... y siguen leyendo. Así, coloquialmente hablan los conservadores y notarios, ¿no? Sí. Se ven tan serios en la oficina. Bueno, Barrena responde. Al final no fue nadie, fue solamente Antonio Ulloa con su ex señora. Antonio Ulloa, el juez. El juez de los... Sí. El juez de los poemas, ¿no? Exacto. El juez que le dedicaba poemas a Hermosilla. Vamos haciendo la bajada al tiro de los personajes. Un poquito, ¿no? Esta conversación se da en el contexto en que Antonio Ulloa había zafado de la acusación en la Corte Suprema. La Corte Suprema decide no expulsarlo del Poder Judicial en una decisión muy controvertida, 7-7. Entonces le hacen una comida de celebración porque no lo expulsaron, a la que fue muy poca gente, ¿no? Igual la gente desagravio en el fondo. Claro, ya no estaba con buenos ojos juntarse con Ulloa. Y Ulloa, semanas después, fue removido igual, pero por una acusación constitucional en la Corte. Entonces, en ese contexto en que le hacen esta comida a la que va muy poca gente, es que se produce esta conversación. Ahí está. Sigamos con esto. Cuando le abrieron los WhatsApp a Hermosilla, todos los lunes tenía un poema de Ulloa en su mensaje. Bueno, cuando fui súper urgida me dijo, bueno, al final no fue nadie, fue solamente Antonio Ulloa con su ex señora, con los niños y la Carola, y al final llegó el Pato con la señora y el Mario Vargas. No fue nadie más. Mario Vargas, el abogado que ya está en prisión preventiva. Llaver responde, bueno, igual hay que alejarse de Mario hoy día. Hay que alejarse de Mario esa frase, hoy día. ¿Viste? Ya estaban con olor a gladiolo, entonces decía, de marido hay que alejarse en este momento. Pues. Ya estaba listo. Bueno, Llaver tampoco fue la comida, eso entonces estaba alejando Ulloa también. Bueno, Barrena responde y Llaver le dice, hoy día hay que alejarse de Mario. ¿Hay que alejarse? Le dice Barrena, sí. ¿Y por qué? Le responde Barrena ahí sin mucho conocimiento del por qué, ¿no? Pero se nota que Llaver ya sabía lo que estaba pasando por debajo. ¿Por qué? Porque ese weón se ha quedado a cagarse con todas las cuentas. Le ha pasado unos palitos de dólares a la Ángela por el tema del consorcio Velas Movitec. Esto fue leído en una audiencia de formalización. No lo estamos sacando simplemente de un diario, sino que el diario lo recoge de una audiencia de formalización. Fue un audio que se reprodujo, Sergio. Claro. Se escuchó audio ahí. Se escuchó la conversación, ahí lo transcriben para efecto de la carpeta investigativa, pero unos palitos de dólares. Para el que no entienda, palitos son millones. Un par al menos, un par de millones de dólares al menos. Millones de dólares, de eso estamos hablando. A chupalla, le responde el notario, a chupalla. Entonces, hay que mantenerlos lejitos. Están hablando ahí de Mario Vargas, porque él era el que representaba el consorcio Velas Movitec, el que en el fondo, para decirlo coloquialmente, y esto se tiene que probar obviamente, el que coimeaba, el que pasaba la plata. Y Llaver le responde, el conservador, que ya manejaba toda la información a esa altura. No, yo prefiero no juntarme. No, lo quiero harto, pero ya con esta... Con los 7, hay una lista con 7 investigados, los 4 abogados de esa oficina. Gonzalo Migueles, la Ángela Vivanco y no sé quién más.
Ahí estaba ya en ese audio. Lo que ya no sabía es que él también era uno de los investigados. ¿No? De hecho, en ese momento tenía pinchado su teléfono, por eso conocemos esta conversación. Oye, perdón, era mayor la lista de investigados. Déjenme interrumpirlos con la información que preguntaba Carlos Gajardo recién. Tenemos nombre. Juez. Cristian Sánchez se llama el juez. Cristian Sánchez, nos dice la Dani Muñoz. Perfilemos al juez, un juez de vasta experiencia también del 7º Juzgado de Garantía. En sus inicios entiendo que él también estuvo en el Ministerio Público, fue fiscal, pero lleva muchos años ya en el Poder Judicial como juez del 7º Juzgado de Garantía. Es un juez muy criterioso, riguroso con los antecedentes que se le presentan, así que en sus manos va a estar esta decisión que en todo caso puede ser apelada, sea que conceda o que deniegue la prisión preventiva ante la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Es lo mismo para un juez pero hacer un control de detención con un imputado desconocido que en el caso de una ex ministra de la Corte Suprema, Carlos? En lo formal, entendiendo que en lo formal debiera hacerlo. En lo formal debiera ser lo mismo, pero por supuesto que este es un caso especial. Hay que pensar que hace algunos meses Ángela Vivanco era de alguna manera uno de sus jefes, ¿no es cierto?, las personas que estaban a cargo de sus calificaciones. Recordar que Ángela Vivanco no solo era miembro de la Corte Suprema, sino que fue vocera durante mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto tenía una distinción especial en ese cargo. Y el segundo tema que también hace diferente la audiencia es cuando tiene tanta publicidad, tantos ojos encima, ¿no? Un juez en esos casos, por supuesto, lo que menos quiere es equivocarse y por lo tanto probablemente tiene que haber estudiado, tiene que haberse preocupado para poder hacer una buena performance el día de hoy. Todos los actores terminan siendo evaluados y los jueces no se escapan también de ese escrutinio. Claro, Ángela Vivanco, que además de ser ministra de la Corte Suprema, era la cara o la voz de la Corte Suprema y además era profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, donde fueron directamente a buscar lo que podrían ser evidencias o algo que la vinculara justamente con el caso. Entre otras cosas hacía unos cursos de ética, ¿eh? Ahí te la dejo, digamos. Pero era una académica importante en la Universidad Católica, es decir, académicas que tenían oficina en la universidad, no era un profesor taxi, digamos, ¿no? Era un académico importante en la universidad y por lo tanto también, por supuesto, cuando esto explota fue desvinculada también de la Pontificia Universidad Católica, que tiene una de las principales escuelas de derecho de nuestro país, junto con la, obviamente, Universidad de Chile. Revisamos la carrera, Sergio, de Ángela Vivanco. Tú relatabas su pasado también ahí un poco tangencial por la política en algún momento, intentó hacerlo, pero posteriormente llega al máximo tribunal, lo que comienza también con una serie de conversaciones, uno dice un ejercicio de lobby, que también es algo que se ha cuestionado muchísimo respecto al sistema de nombramiento de jueces en nuestro país o de miembros del máximo tribunal. Veíamos ahí las conversaciones con Luis Hermosilla, de cómo todos finalmente terminaban hablando con él, pidiéndole que generara algún tipo de influencia en personeros de gobierno o en personajes políticos. A ver si retomamos un poco lo que era esa conversación que veíamos hace algunos momentos en CIPER Chile. Sí, la de CIPER es muy buena porque ahí... perdón, Sergio, tiene que ver con la primera parte que veíamos de lo que fue finalmente lo que a ella la termina sacando de la Corte Suprema. Claro, porque ella enfrentó, digamos, medida administrativa antes que penales. Claro. ¿No? Lo que estamos asistiendo hoy día es histórico porque en el fondo ella muy probablemente quede detenida en una cárcel con delincuentes comunes en el muro de al lado. O sea, es decir, en la celda de al lado van a estar personas que cometió delitos comunes y no necesariamente corrupción, ¿no? Hablamos de delitos de cuello y corbata distintos a los que un robo, qué sé yo. Y con esas personas va a tener que compartir patio, va a tener que compartir cocina y baño y probablemente celda también. Ángela Vivanco, que hace pocos meses la teníamos sentada tomando las decisiones más importantes del país, Andrea. Por eso este es un hecho histórico. Claro. Porque además demuestra, si es que eventualmente esto se prueba, de que la justicia o parte de la justicia efectivamente ha sido permeada en algunos aspectos por la corrupción. Algo que veíamos tan lejano hace algunos años en Chile. Algo que algunas personas mencionaban, decían, pero que nunca se había logrado probar. Por primera vez estamos viendo con pruebas materiales que una persona de la Corte Suprema fue
eventualmente coimiada, la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ángela Vivanco, ministra desde 2018. Vamos con eso, el momento que partió todo. Claro que sí. Que lo reventó así, pero en su momento. Sí, pues ahí lo estábamos revisando. Lo estábamos viendo. Hace algunos momentos estábamos revisando el detalle y lo retomamos, porque están pasando cosas ahí en el Centro de Justicia, por eso vamos y venimos con nuestro equipo, pero nos permite también ir al origen de la historia, Sergio. Ya hemos revisado algunos antecedentes del caso Muñeca Bielorrusa, pero esto es mucho antes. Esto tiene que ver con, de nuevo, el sistema de nombramiento, relaciones que uno podría considerar bastante poco decorosas a veces entre personas que están en los distintos poderes del Estado y cómo se manejan ahí las influencias para llegar a un cargo tan importante como ser ministra de la Corte.